La llamaban la lunática, la que hablaba con el polvo. En Santa Brígida del Polvo, un pueblo devorado por el sol de Sonora, el conocimiento de Xóchitl era su condena. Su único crimen era amar los libros que su padre le dejó, viejos tomos de cosmografía que olían a tiempo y a estrellas muertas. La comunidad, ahogada en una fe supersticiosa, veía en sus ojos oscuros el reflejo de un cielo prohibido. La despreciaban en silencio, con miradas cortantes y puertas que se cerraban a su paso, mientras ella trazaba constelaciones en el aire con un dedo tembloroso. Vestía la soledad como una segunda piel y llevaba al cuello un collar de obsidiana, el último vestigio de una herencia que le ordenaban olvidar. Pero aquella noche, el motor agónico de un camión rasgó el silencio del desierto, y el destino, brutal y sediento, vino a buscarla. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. La llamaban la lunática, la que hablaba con el polvo. En Santa Brígida del Polvo, un pueblo devorado por el sol de Sonora, el conocimiento de Xóchitl era su condena. Su único crimen era amar los libros que su padre le dejó, viejos tomos de cosmografía que olían a tiempo y a estrellas muertas. La comunidad, ahogada en una fe supersticiosa, veía en sus ojos oscuros el reflejo de un cielo prohibido. La despreciaban en silencio, con miradas cortantes y puertas que se cerraban a su paso, mientras ella trazaba constelaciones en el aire con un dedo tembloroso. Vestía la soledad como una segunda piel y llevaba al cuello un collar de obsidiana, el último vestigio de una herencia que le ordenaban olvidar. Pero aquella noche, el motor agónico de un camión rasgó el silencio del desierto, y el destino, brutal y sediento, vino a buscarla. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Xóchitl tenía 19 años, pero sus ojos contenían la edad del desierto. Eran oscuros, profundos, un reflejo del cielo nocturno que tanto estudiaba en los viejos mapas de su padre. Su piel, curtida por un sol que no perdonaba, contaba la historia de su linaje nahua, una herencia que el pueblo de Santa Brígida se esforzaba por borrar. Vestía ropas remendadas, un vestido de algodón pálido que había perdido su color original hacía mucho tiempo, y sobre su pecho, siempre, el pequeño collar de obsidiana de su abuela. Era su única armadura, un vínculo con la tierra y los ancestros que le ordenaban olvidar. Para los demás, ella era la lunática, la que susurraba a las estrellas y leía el futuro en el polvo. Su amor por los libros, en un lugar donde la ignorancia era una virtud, se consideraba una afrenta, una forma peligrosa de hechicería. El dolor que cargaba no era un grito, sino un peso constante en sus hombros, una erosión lenta forjada por años de rechazo. El trauma vivía en el silencio de sus vecinos, en las puertas que se cerraban a su paso con un golpe seco, en las miradas de reojo que la seguían por las calles polvorientas. El cura del pueblo, desde su púlpito, hablaba de almas perdidas y libros prohibidos, y todos sabían que sus palabras eran piedras lanzadas contra ella. El desierto de Sonora, con su belleza brutal y su soledad infinita, era el espejo de su alma. El calor asfixiante del día, y el frío cortante de la noche, eran los latidos de su propio abandono. Se movía por el pueblo como un fantasma, con la cabeza gacha, trazando con un dedo tembloroso las constelaciones en el aire, un lenguaje secreto que solo ella entendía. Dentro de su choza de adobe, el mundo se reducía al olor de los libros de su padre. Olían a tiempo detenido, a polvo de estrellas y a la tinta con la que él había dibujado mapas celestes en los márgenes. Recordaba sus manos grandes y gentiles pasando las páginas, su voz baja nombrándole a Aldebarán, a las Pléyades. Ser huérfana era vivir con ese eco constante, una ausencia que el desprecio del pueblo hacía más profunda. A veces, apretaba el collar de obsidiana hasta que el frío de la piedra se sentía en sus huesos, un ancla en la tormenta de su soledad. El conocimiento que él le había legado era a la vez su única riqueza y su más pesada carga. La convertía en guardiana de un saber olvidado, pero también en una paria, una criatura extraña atrapada entre la tierra y un cielo que nadie más se atrevía a mirar. Santa Brígida del Polvo no era un pueblo sino una herida abierta en la piel del desierto. Sus casas de adobe, del mismo color que la tierra reseca, parecían encogerse bajo el peso de un sol inclemente y un silencio aún más pesado. El aire no se movía, estaba cargado de polvo fino y de las miradas cortantes de sus gentes. Cada vez que Xóchitl cruzaba la plaza, sentía el juicio mudo en las espaldas de las mujeres que dejaban de barrer sus portales, en los hombres que detenían sus conversaciones en la cantina para seguirla con la vista.
Las puertas se cerraban a su paso con un golpe sordo, un eco de su propio corazón solitario. No había gritos ni insultos directos, solo una condena tejida en el aire, en el murmullo ahogado que se extinguía cuando ella se giraba. Era una prisión sin barrotes, una asfixia lenta. Más allá de las últimas casas, el desierto de Sonora se extendía como una promesa de nada. Era un mar de arena y roca, una inmensidad que devoraba cualquier sonido y estiraba las sombras hasta convertirlas en monstruos. Durante el día, el calor ondulaba sobre el suelo, distorsionando el horizonte y haciendo que cualquier esperanza de escape pareciera un espejismo. Por la noche, el frío se aferraba a los huesos, un frío tan profundo como el del abandono. El viento era el único que hablaba, un lamento constante que arrastraba consigo la soledad de siglos. Para Xochitl, aquel paisaje no era un hogar, sino el espejo de su alma, vasto, árido y brutalmente hermoso en su desolación. Era el lugar donde su aislamiento dejaba de ser una sensación para convertirse en la única verdad tangible, una geografía de la soledad. Aquella noche el silencio del desierto fue desgarrado no por un aullido de coyote, sino por el estertor metálico de un motor que se rendía. Un camión viejo, cubierto de óxido y del polvo de 1000 caminos olvidados, se detuvo en seco a las afueras de Santa Brígida. Las puertas se abrieron con un chirrido de agonía y de él descendieron sombras de hombres, figuras tensas moviéndose con la urgencia de los desesperados. Su líder, un hombre de rostro curtido y marcado por una cicatriz que le partía una ceja, observó el cuerpo inerte de su guía en la parte trasera, la marca de la serpiente en el tobillo como un sello fatal. Su nombre era el Sombra. Alguien, un borracho que salía de la cantina, les habló con desprecio de la lunática, la que leía el cielo. Para el Sombra, en la inmensidad de aquel mar de arena sin referencias, la locura ajena se convirtió en su única y desesperada esperanza. La puerta de la choza de adobe de Xochitl no fue golpeada, fue reventada. Se abrió hacia adentro con la furia de una patada, y el universo de paz y papel viejo de la joven se hizo añicos. Las sombras de los hombres inundaron el pequeño espacio, sus cuerpos grandes y sudorosos bloqueando la luz de la luna. El Sombra entró el último, sus botas aplastando un mapa celeste que había caído al suelo. Sus ojos fríos recorrieron la habitación, deteniéndose con desprecio en los estantes repletos de libros. No vio conocimiento, solo basura inútil. Se acercó a ella, que estaba paralizada en un rincón, y la agarró por el brazo. Su voz fue un susurro áspero, una orden que no admitía réplica. La arrastró fuera, hacia la noche y hacia el camión averiado, dejando atrás los libros abiertos y el eco de un mundo que acababa de morir. El Sombra era un hombre forjado en la misma aridez que la tierra que pisaba. A sus 40 años, su rostro mestizo era un mapa de violencia y supervivencia, con cicatrices que contaban historias que nadie se atrevía a preguntar. Su mirada, fría y pragmática, no veía el mundo, lo medía en términos de utilidad y amenaza. Era un producto de la misma marginalidad que había aplastado a Xochitl, pero donde ella se había refugiado en las estrellas, él había abrazado la brutalidad como única herramienta. La despreciaba desde el primer instante. Vio sus libros como basura, sus mapas celestes como delirios de una mujer débil. Para él, el conocimiento que no se podía empuñar como un arma o intercambiar por dinero era inútil. La trataba no como a una persona sino como a una brújula rota que, por desesperación, intentaría usar antes de desecharla. Dentro del camión, el aire era una mezcla densa de miedo, sudor y el olor metálico del óxido. Xochitl estaba encogida en un rincón, el frío del suelo de metal subiendo por su cuerpo. A su lado, los rostros anónimos de los migrantes eran máscaras de terror silencioso. Una joven madre apretaba contra su pecho a un niño que tosía débilmente. El Sombra se sentó frente a ella, sus rodillas casi tocando las suyas creando una jaula invisible. No le hablaba, solo la observaba. Su mirada era una agresión, un peso que la desnudaba de cualquier dignidad. El conflicto entre ellos nació en ese silencio, la fuerza bruta de él contra el intelecto frágil de ella. Él necesitaba su saber para escapar del amanecer, pero cada fibra de su ser se resistía a creer en algo tan intangible como las estrellas. Las noches en el desierto eran un tablero de ajedrez jugado entre la vida y la muerte. El camión avanzaba a trompicones, una bestia herida siguiendo la voz baja de Xochitl. Hacia la estrella que no se mueve, decía ella, apuntando con un dedo delgado a Polaris. El Sombra,
Sentado a su lado, sacaba su brújula rota, un trozo de metal inútil, y la sacudía con frustración. ¿Y cómo sé que no nos llevas en círculos, lunática? Sus palabras eran piedras. Ella no se inmutaba. Porque el cielo no miente. Los hombres sí. El silencio que seguía era más tenso que cualquier grito. Los otros traficantes la miraban con una mezcla de miedo y desconfianza, pero la certeza en los ojos de la joven era una autoridad más antigua que sus armas. Ella era su única guía en aquel mar de negrura absoluta. Durante una parada forzosa, mientras el motor se enfriaba con un siseo lastimero, Xochitl se alejó unos pasos, dibujando con el pie en la arena las formas de la osa mayor. El Sombra la observaba desde la oscuridad del camión, el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos. La vio estremecerse, no de frío, sino de un recuerdo. Él conocía ese temblor. Era el mismo que sacudía a los hombres nuevos antes de un tiroteo. Se acercó con una cantimplora, el agua chapoteando dentro. «Bebe». Su voz fue un mandato, no una oferta. Xochitl se giró bruscamente, sus ojos abiertos por el pánico, y retrocedió un paso. La mano de él se quedó suspendida en el aire, un puente roto entre dos soledades. Retiró la cantimplora, su rostro una máscara de piedra. La vulnerabilidad era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Las ruedas del camión se hundieron en una duna traicionera, el motor rugiendo en vano. La desesperación se apoderó de los hombres. Las voces se alzaron, las culpas volaron como arena en el viento. El Sombra sacó su pistola, el chasquido del martillo al amartillarse acalló la discusión. Fue entonces cuando Xochitl, ignorando el caos, se arrodilló. Tocó la arena, la olió, observó la escasa vegetación reseca. Se levantó y caminó sin dudar hacia un matorral de creosota. «El suelo es firme aquí», dijo. Su voz apenas un susurro, pero cortó la tensión como un cuchillo. Los hombres, siguiendo la mirada de El Sombra, obedecieron. Horas después, ya en marcha, él le tendió un trozo de carne seca. Sus dedos se rozaron por un instante. No hubo palabras. Solo una mirada que duró un segundo más de lo necesario. El hijo de la joven madre tosía con un sonido seco, febril, un martilleo que rompía el ritmo del motor. La madre lloraba en silencio, su rebozo empapado en lágrimas. Durante una breve pausa antes del amanecer, Xochitl desapareció en la penumbra y regresó con un puñado de hojas de gobernadora, una planta que su padre le había enseñado a reconocer. Preparó una infusión con el agua caliente del radiador del camión, soplando para enfriarla antes de dársela al niño. El Sombra la observó desde la distancia, apoyado en el capó del vehículo. Vio la delicadeza de sus manos, la misma precisión con la que señalaba las estrellas aplicada ahora a un acto de sanación. No dijo nada, pero cuando ella volvió a su sitio, él había apartado una manta para protegerla del frío del suelo metálico. Un gesto mínimo, casi invisible, en la inmensidad del desierto. La noche había comenzado a tallar a una nueva mujer en la piel de Xochitl. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda erguida, una columna vertebral forjada en la negrura del desierto. Sus ojos, antes refugiados en el suelo, ahora se clavaban en el horizonte o en el rostro de quien le hablaba, sin rastro del antiguo temor. Su voz, cuando daba una instrucción, había perdido el temblor de la duda. Era clara, serena, el sonido de una certeza ancestral. Durante una parada, uno de los hombres, nervioso, señaló una luz lejana. «Podríamos ir hacia allí». Xochitl, sin apartar la vista del cielo, negó lentamente. «Esa luz es un engaño. Es un rancho vigilado. Seguiremos mi camino». Su tono no admitía discusión. El Sombra, que la observaba en silencio, simplemente asintió, un gesto casi imperceptible que sellaba su nueva autoridad. Su transformación era una verdad que se imponía en el silencio, ya no era la prisionera, sino la guardiana de sus vidas. Se movía con una economía de gestos que denotaba poder, no sumisión. Había amarrado su cabello con una tira de tela que le dio la madre migrante, un gesto práctico que también era una corona. Cuando llegaron a la entrada de un cañón angosto y oscuro, el Sombra dudó. «Es una trampa mortal». Xochitl se giró, su pequeña figura recortada contra la inmensidad de la roca. «Es el único paso que nos oculta del amanecer. Confía en las piedras, no en tus miedos». Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que fue él quien la apartó. Ya no veía a la lunática, sino a la encarnación de una fuerza que no comprendía.
Sin decir palabra, la siguió hacia la oscuridad. El cielo se rompió sin previo aviso. Un muro de arena y viento, un norte furioso, se tragó la luna y las estrellas en un instante. El mundo se redujo a un aullido ensordecedor y a la ceguera ocre del polvo. El camión, ya herido de muerte, lanzó un último rugido metálico, antes de que las ruedas se hundieran sin remedio, rindiéndose a la tormenta. El pánico fue una bestia que se desató dentro de la cabina, gritos ahogados por el viento, culpas que se perdían en el caos. El Sombra, con el rostro convertido en una máscara de arena y furia, tomó su decisión. La supervivencia era un instinto frío, una ecuación simple. Agarró su cantimplora, y se dispuso a abandonar la tumba de metal y a su carga humana. Dejaría que el desierto los reclamara. Era la única lógica que conocía. Pero entonces, en medio del infierno, Xochitl se arrodilló. Ignoró los gritos, la desesperación, el viento que la azotaba como un látigo. Su pequeña figura se ancló en la tierra, mientras el mundo se desintegraba a su alrededor. Con los ojos cerrados, hundió las manos en la arena que fluía, sintiendo la dirección del viento, la temperatura, el pulso secreto del desierto que su padre le había enseñado a leer en los libros. Se levantó, un espectro en la tormenta, y su voz, clara y firme, cortó el estruendo. Por aquí, señaló hacia la negrura, hacia una dirección que desafiaba toda lógica. El Sombra se detuvo, su mano a medio camino de la puerta. Se giró. Vio en sus ojos no la locura, sino una certeza aterradora y absoluta. Era la fe ciega contra su instinto brutal. Y por primera vez, su instinto guardó silencio. El amanecer los encontró al borde de un camino de asfalto, una cicatriz negra en la piel pálida del desierto. La tormenta había pasado, dejando un aire limpio y un silencio sagrado. Los migrantes descendieron, espectros agotados renacidos por la luz. El Sombra se acercó a Xochitl, que observaba el horizonte con una calma que ya le pertenecía. Él no dijo nada. Sacó su cuchillo, el mismo que había sido una amenaza, y cortó una tira de cuero de su propio cinto. Con una torpeza inusual en sus manos violentas, reparó la correa de la pequeña bolsa de tela de ella. Luego, le ofreció su cantimplora, llena. Era todo. Un pago, una disculpa, un adiós. Ella la aceptó, asintiendo levemente. Se giró, y comenzó a caminar por la carretera, no hacia el mundo que la esperaba, sino hacia su propio horizonte, una silueta solitaria, y libre contra el sol naciente. No miró atrás. El polvo de Santa Brígida ya no pesaba sobre sus hombros. Era solo el eco de una vida que no le pertenecía. El collar de obsidiana sobre su pecho ya no era una armadura contra el mundo, sino una piedra fría contra la piel calentada por el sol nuevo. Caminaba con el ritmo del desierto, un pulso aprendido en la noche más oscura, cada paso una sílaba en el lenguaje de su libertad recién nacida. Ya no necesitaba los mapas de su padre, llevaba el cielo entero grabado en el alma, una herencia que nadie podría arrebatarle jamás. Su sombra, pequeña y solitaria, se alargaba sobre el asfalto, entera por primera vez. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el coraje de confiar en el saber que todos los demás rechazaban?